Desde Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta reunión. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En especial, estamos agradecidos por la tecnología que nos permite adorar juntos en esta conferencia. Nos complace conmemorar el aniversario número 200 de la primera visión, un acontecimiento único que ha moldeado y bendecido la vida de los hijos de Dios en todo el mundo, al dar inicio a la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Esperamos que sean fortalecidos al participar en la conferencia, ya sea por medio de radio, televisión, internet o transmisión vía satélite. La música de esta sesión, que ha sido grabada previamente, estará a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de varios directores y organistas. El coro comenzó esta reunión cantando La Verdad Eterna y ahora cantará ¡Qué firmes cimientos! Luego, la primera oración la ofrecerá el elder Brooke P. Hales, de los 70, después de la cual el coro cantará Este es mi Hijo amado. Is made for your faith in His
Padre Celestial, estamos agradecidos al estar aquí y dirigirnos hacia ti al comienzo de esta sesión. Agradecemos por las muchas bendiciones que nos has dado y tu Hijo amado Jesucristo y su sacrificio expiatorio y el Espíritu Santo. Agradecemos por la salida a luz del libro de Mormón y el profeta José, y así fue como comenzó la restauración, incluyendo el sacerdocio, las ordenanzas y convenios y el poder sellador. Agradecemos al presidente Nelson. Rogamos y oramos por él. Nos sentimos honrados de seguirle a él con esas bendiciones y los milagros y las maravillas que hemos seguido a través de su consejo. Bendice a aquellos que se dirigirán a nosotros para que escuchemos con un corazón abierto y una mente clara y escuchemos al Espíritu. Amamos a tu Hijo y al Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder Ronald A. Rasband del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirán la hermana Bonnie H. Corden, presidenta general de las Mujeres Jóvenes, y el elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles.
My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, es un honor tomar la palabra en esta histórica conferencia que conmemora la primera visión que José Smith tuvo de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, en la que sin duda es una arboleda sagrada. Esa visión marcó un magnífico comienzo para la restauración del Evangelio y todo lo que se desarrolló desde el Libro de Mormón hasta el restablecimiento de la autoridad y las llaves del sacerdocio, la organización de la Iglesia, los templos de Dios y profetas y apóstoles que dirigen la obra en estos últimos días. Por designio divino, los antiguos profetas, cuando fueron inspirados por el Espíritu Santo, profetizaron sobre la restauración y lo que habría de venir en nuestros días, la última dispensación y el cumplimiento de los tiempos. La misma obra ardió en las almas de los primeros videntes. A lo largo de las generaciones del tiempo predijeron, soñaron, visualizaron y profetizaron el futuro del reino de Dios en la tierra, lo que Isaías llamó una obra maravillosa y un prodigio. Las profecías que se han cumplido con la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, incluida la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, son muchas. Hoy, sin embargo, destacaré solo algunas de mis favoritas. Me fueron enseñadas por mis maestras de la primaria y en las rodillas de mi madre angelical. Daniel, que evitó a los leones debido a su fe en el Señor Jesucristo y a la intercesión de los ángeles ministrantes de Dios, fue uno de los que vio nuestros días en visión. Al interpretar un sueño del rey Nabucodonosor de Babilonia, Daniel profetizó que la iglesia del Señor se levantaría en los últimos días como una pequeña piedra del monte cortada no con mano. No con mano, o sea, por intervención divina. La iglesia del Señor aumentaría en magnitud hasta llenar toda la tierra y no será jamás destruida, sino que permanecerá para siempre. El que miembros de la iglesia de todo el mundo y estas palabras de Daniel han sido llevadas a cabo y todos ahora estamos viendo y escuchando la conferencia. El apóstol Pedro describió los tiempos de la restauración de todas las cosas desde tiempos antiguos comenzaron. El apóstol Pablo escribió que en la plenitud de los tiempos Dios reuniría todas las cosas en Cristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sentí esas profecías cuando participé en la dedicación del Templo de Roma, Italia. Todos los profetas y apóstoles estaban allí, dando testimonio de Jesucristo, el Redentor del mundo, como lo hicieron Pedro y Pablo. La Iglesia es un ejemplo vivo de esa restitución, hermanos y hermanas, y nuestros miembros son testigos de esas profecías divinas de hace tanto tiempo. José de Egipto profetizó que en los últimos días el Señor, mi Dios, levantará a un vidente, el cual será un vidente escogido para los del fruto de mis lomos, porque ejecutará la obra del Señor. José Smith, el profeta de la restauración, fue ese vidente. Juan el Revelador profetizó acerca de un ángel del Todopoderoso que reuniría elementos importantes de la restauración con estas palabras. Y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. Moroni fue ese ángel. Él vio nuestros días, tal como queda registrado en el Libro de Mormón. En repetidas apariciones preparó a José Smith para su ministerio, incluida la traducción del Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Otros profetas predijeron nuestros días. Malaquías declaró que Elías haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Elías ha venido y como resultado hoy tenemos 168 templos en toda la tierra.
Cada templo sirve a miembros dignos que hacen convenios sagrados y reciben ordenanzas benditas para sí mismos y sus antepasados fallecidos. Esta obra sagrada descrita por Malaquías es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Vivimos en una época que se ha profetizado. Somos el pueblo encargado de dar lugar a la segunda venida de Jesucristo. Debemos congregar a los hijos de Dios, aquellos que escucharán y aceptarán las verdades, los convenios y promesas del Evangelio sempiterno. El presidente Nelson lo llama el desafío más grande, la causa más sublime y la obra más grandiosa sobre la tierra hoy en día. De ese milagro testifico. Por encargo del presidente Nelson, en febrero de este año, dediqué el templo de Durban, Sudáfrica. Aquel fue un día que recordaré toda mi vida. Estuve con miembros que han venido al Evangelio como Jeremías profetizó hace mucho tiempo, 1 de cada ciudad y 2 de cada familia. La doctrina de Jesucristo nos une a todos, en todo el mundo, como hijos e hijas de Dios, como hermanos y hermanas en el Evangelio. Independientemente de nuestra apariencia o vestido, somos un solo pueblo con un Padre Celestial, cuyo plan desde el principio fue y es que su familia vuelva a reunirse al hacer y cumplir los convenios sagrados del templo. En una pequeña reunión de poseedores del sacerdocio en una escuela en Kirtland, Ohio, en 1834, el profeta José profetizó: «Esta noche solo ven aquí a un puñado de hombres con el sacerdocio, pero esta iglesia se extenderá por América del Norte y del Sur, cubrirá todo el mundo». En los últimos años he viajado por todo el mundo para reunirme con miembros de la iglesia. Mis hermanos del Quórum de los 12 han tenido asignaciones similares. Aún así, ¿quién puede seguirle el ritmo a nuestro querido profeta, el presidente Nelson, cuyos viajes en sus primeros 2 años como presidente de la Iglesia lo han llevado a reunirse con los santos en 32 países y territorios de los Estados Unidos para dar testimonio del Cristo viviente? Recuerdo cuando de joven recibí mi llamamiento misional. Yo quería servir en Alemania como mi padre, mi hermano y mi cuñado. Sin esperar que nadie llegara a casa, corrí al buzón y abrí la carta del llamamiento. Leí que me habían llamado a servir en la misión Estados del Este de Estados Unidos, con sede en la ciudad de Nueva York. Estaba decepcionado, así que entré y abrí las Escrituras para consolarme. Comencé a leer en Doctrina y Convenios. He aquí, tengo mucha gente en este lugar, en las regiones inmediatas, y se abrirá una puerta eficaz en las regiones circunvecinas en estas tierras del este. Esa profecía dada al profeta José Smith en 1833 fue una revelación para mí. Entonces supe que había sido llamado exactamente a la misión en la que el Señor quería que sirviera. Enseñé la restauración y su impactante comienzo cuando nuestro Padre Celestial habló con José Smith y le dijo: «Este es mi Hijo amado, escúchalo». Es de gran importancia para toda la Iglesia la profecía de Isaías. Más de 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y acontecerá en los postreros días que será establecido el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y correrán a él todas las naciones. En mi mente hoy imagino a millones de nuestros miembros y amigos conectados a estas reuniones electrónicamente, por televisión, internet u otros medios. Estamos sentados como si estuviéramos juntos en la cabeza de los montes. Fue Brigham Young quien pronunció las palabras proféticas: «Este es el lugar correcto». Los santos, algunos de ellos mis antepasados pioneros,
trabajaron para establecer Sion en las montañas rocosas, mediante la voluntad y el placer de aquel que dicta a las naciones de la tierra. Me encuentro hoy en el terreno sagrado que ha atraído a millones de visitantes. En 2002, Salt Lake fue la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. El coro del tabernáculo cantó en la ceremonia de apertura y la iglesia ofreció conciertos y programas para invitados y participantes de muchas naciones. Siempre recordaré ver el templo de fondo en las transmisiones de las noticias de la noche a todo el mundo. A lo largo de los años, presidentes de los Estados Unidos, reyes, jueces, primeros ministros, embajadores y funcionarios de muchos países han venido a Salt Lake City y se han reunido con nuestros líderes. El presidente Nelson fue el anfitrión de los líderes de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, una organización de los Estados Unidos comprometida con la igualdad de derechos sin discriminación por motivos de raza. Recuerdo estar de pie, hombro a hombro, con estos líderes, cuando el presidente Nelson, haciendo un llamado, se unió a ellos diciendo un mayor civismo y armonía racial en el mundo. Muchos más han venido a la manzana del templo y se han reunido en consejo con líderes de la iglesia. Por ejemplo, el año pasado, por nombrar solo algunos, dimos la bienvenida a la conferencia número 68 de la Sociedad Civil de las Naciones Unidas, una reunión mundial y la primera de su tipo fuera de la ciudad de Nueva York. Nos hemos reunido con el Comité de Asuntos Religiosos de Vietnam, con embajadores de Cuba, Filipinas, Argentina, Rumania, Sudán, Qatar y Arabia Saudita. También dimos la bienvenida al secretario general de la Liga del Mundo Islámico. Lo que estoy describiendo es el cumplimiento de la profecía de Isaías de que en los últimos días las naciones correrán hacia el monte de la casa de Jehová. El gran templo de Salt Lake se encuentra en el centro de esa majestad y gloria. No es el paisaje lo que ha atraído a la gente, aunque nuestro entorno es magnífico. Es la esencia de la religión pura exhibida en el espíritu, el crecimiento, la bondad y generosidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y su pueblo. Nuestro amor como Dios ama y nuestro compromiso con una causa más elevada, lo que José Smith llamó la causa de Cristo. No sabemos cuándo regresará el Señor, pero sí sabemos esto. Debemos estar preparados con el corazón y la mente, ser dignos de recibirlo y sentirnos honrados de ser parte de todo lo que se profetizó hace tanto tiempo. Testifico que el presidente Russell M. Nelson es el profeta del Señor en la tierra y a su lado hay apóstoles llamados por Dios, sostenidos como profetas, videntes y reveladores. Mis queridos hermanos y hermanas, la restauración continúa. Concluyo con la profecía de José Smith, palabras que testifico que son verdaderas. Ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. Las persecuciones podrán encanizarse, los populachos se podrán combinar, los ejércitos podrán juntarse y la calumnia podrá difamar, mas la verdad de Dios seguirá adelante valerosa, noble e independientemente hasta que haya penetrado en todo continente, visitado todo clima, abarcado todo país y resonado en todo oído, hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida. Testifico que estas profecías de José Smith se están cumpliendo hoy en día. Les prometo que al seguir el inspirado consejo de nuestro querido profeta, el presidente Russell M. Nelson, sus consejos, los apóstoles y otros líderes de la Iglesia, y al prestar atención a los antiguos profetas que predijeron nuestros días, serán llenos en lo más profundo de su corazón y alma del Espíritu y la obra de la restauración. Les prometo que verán la mano de Dios en su vida, escucharán su inspiración y sentirán su amor. En el nombre de Jesucristo, con gratitud por la restauración de su Evangelio y de su Iglesia,
como evidencia de su inigualable amor. Amén. Hace 200 años, una columna de luz descendió sobre un jovencito en una arboleda. En esa luz, José Smith vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Su luz disipó las tinieblas espirituales que cubrían la tierra y le mostró a José Smith y a todos el camino a seguir. Gracias a la luz de aquel día, podemos recibir la plenitud de las bendiciones que se logran por medio de la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. En virtud de la restauración de su Evangelio, podemos ser llenos de la luz de nuestro Salvador, pero esa luz no es solo para ustedes y para mí. Jesucristo nos ha mandado, así alumbre vuestra luz delante de este pueblo, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Me encanta la expresión, de modo que vean. Es una invitación que nos hace el Señor a ayudar con intención a otras personas a ver la senda y así venir a Cristo. Cuando yo tenía 10 años, mi familia tuvo el honor de hospedar al elder Elton Perry, del Quórum de los 12 Apóstoles, que se encontraba en una asignación en mi ciudad. Al anochecer, la familia Perry y la mía nos sentamos para disfrutar del delicioso pastel de manzanas de mi madre, mientras el elder Perry contaba historias sobre santos de todo el mundo. Estaba fascinada. Se estaba haciendo tarde cuando mi madre me dijo que fuera a la cocina y me preguntó, «Bonnie, ¿les diste de comer a las gallinas?» Me preocupé porque no lo había hecho. Como no quería alejarme de la presencia de un apóstol del Señor, sugerí que las gallinas podían ayunar hasta el siguiente día. Mi madre respondió con un definitivo no. Entonces el elder Perry entró en la cocina y con su resonante y entusiasta voz preguntó, «He oído que hay que dar de comer a las gallinas. ¿Podemos acompañarte, mi hijo y yo?» Oh, cuán gozosa se me hizo entonces la idea de alimentar a las gallinas. Fui corriendo a buscar la linterna. Emocionada me puse al frente, brincando por el conocido camino que iba al gallinero. Con la linterna oscilando en mi mano, atravesamos el maizal y cruzamos el campo de trigo. Al llegar al canal que atravesaba el camino, salté de manera instintiva, igual que siempre. No me percaté de los esfuerzos del elder Perry por mantener el ritmo por un sendero oscuro y desconocido. El constante movimiento de la linterna no le ayudó a ver el canal, y sin una luz constante para ver, metió el pie en el agua, haciendo que diera un fuerte gemido. Alarmada, vi a mi nuevo amigo sacar el pie empapado del canal y escurrir el agua del zapato de cuero. Con un zapato empapado y chapoteando, el elder Perry me ayudó a dar de comer a las gallinas. Cuando acabamos, me indicó tiernamente, «Bonnie, necesito ver la senda. Necesito que la luz ilumine el lugar por donde camino». Yo iba alumbrando con mi luz, pero no de manera que ayudara al elder Perry. Ahora, sabiendo que él necesitaba mi luz para transitar seguro por la senda, dirigí la luz de la linterna justo por delante de sus pasos y pudimos regresar a casa con confianza. Mis queridos hermanos y hermanas, durante años he meditado el principio que aprendí del elder Perry. La invitación del Señor así alumbre vuestra luz no consiste solo en agitar sin dirección un rayo de luz y hacer que el mundo brille más en general. Consiste en enfocar nuestra luz para que otras personas vean el camino hacia Cristo. Es recoger a Israel en este lado del velo. Ayudar a otras personas a ver el siguiente paso para hacer y guardar convenios con Dios. El Salvador testificó, «He aquí, yo soy la luz, yo os he dado el ejemplo». Veamos uno de sus ejemplos. La mujer junto al pozo era una samaritana que no conocía a Jesucristo y a quien muchos consideraban una marginada en su propia sociedad. Jesús la encontró y entabló una conversación. Él le habló del agua y luego la dirigió hacia una luz mayor al declarar que Él era el agua viva. Cristo era compasivamente consciente de ella y de sus necesidades. Encontró a la mujer en donde ella estaba y comenzó a hablar de algo familiar y común. Si Él se hubiera detenido ahí, aquel habría sido un encuentro positivo, pero no habría hecho que ella fuera a la ciudad a proclamar, «Venid, ved, ¿no será este el Cristo?» Gradualmente a lo largo de la conversación, ella descubrió a Jesucristo.
y a pesar de su pasado, se convirtió en un instrumento de luz, iluminando el camino para que otros vieran. Veamos ahora a dos personas que siguieron el ejemplo del Salvador de compartir la luz. Hace poco, mi amigo Kevin se sentó a cenar junto a un empresario. Le preocupaba no saber de qué hablar durante 2 horas. Siguiendo una impresión, Kevin preguntó: «Hábleme de su familia, ¿de dónde viene?». El caballero sabía poco de su patrimonio, así que Kevin sacó su teléfono y dijo: «Tengo una aplicación que conecta a las personas con sus familias. A ver qué podemos encontrar». Después de una larga conversación, el nuevo amigo de Kevin preguntó: «¿Por qué la familia es tan importante para su iglesia?». Kevin simplemente respondió: «Creemos que seguimos viviendo después de morir, y si encontramos a nuestros antepasados y llevamos sus nombres a un lugar sagrado llamado templo, podemos efectuar ordenanzas de matrimonio que mantendrán a nuestras familias juntas aún después de la muerte». Kevin comenzó con algo que su nuevo amigo y él tenían en común. Luego buscó una manera de ser testigo de la luz y del amor del Salvador. El segundo relato es sobre Ella, una jugadora de baloncesto universitario. Su ejemplo comenzó cuando recibió su llamamiento misional mientras estaba en la universidad, porque decidió abrir el llamamiento con sus compañeras de equipo que no sabían casi nada acerca de la Iglesia de Jesucristo y no entendían su deseo de servir. Oró repetidamente para saber cómo explicar su llamamiento misional para que sus compañeras pudieran entender. ¿Cuál fue su respuesta? «Hice un PowerPoint», dijo, «porque soy así de estupenda». Les habló de la posibilidad de servir en una de las más de 400 misiones y tal vez aprender un nuevo idioma. Destacó a los miles de misioneros que ya estaban sirviendo y acabó con una imagen del Salvador y este breve testimonio. «El baloncesto es una de las cosas más importantes de mi vida. Me mudé al otro lado del país y dejé a mi familia para jugar para este entrenador y con este equipo. Para mí, las dos únicas cosas más importantes que el baloncesto son mi fe y mi familia». Ahora, en caso de que estén pensando que estos son extraordinarios ejemplos de 1000 vatios, pero yo soy un foco de 20. Recuerden que el Salvador testificó: «Yo soy la luz que debéis sostener en alto». Él nos recuerda que Él llevará la luz si tan solo dirigimos a otras personas hacia Él. Ustedes y yo tenemos suficiente luz para compartirla ahora mismo. Podemos iluminar el siguiente paso para ayudar a alguien a acercarse a Jesucristo, y luego el siguiente paso y el siguiente. Pregúntense: ¿quién necesita la luz que ustedes tienen para encontrar el camino que deben seguir, pero no pueden ver? Mis queridos amigos, ¿por qué es tan importante que hagamos brillar nuestra luz? El Señor nos ha dicho que todavía hay muchos en la tierra que no llegan a la verdad solo porque no saben dónde hallarla. Podemos ayudar, podemos hacer brillar nuestra luz para que otros puedan ver, extender una invitación. Podemos recorrer el camino con aquellos que dan un paso hacia el Salvador, aunque sea un paso vacilante. Podemos y debemos recoger a Israel. Testifico que el Señor magnificará cada esfuerzo pequeño. El Espíritu Santo nos guiará para saber qué decir y qué hacer. Tal vez esos intentos requieran que salgamos de nuestro elemento, pero podemos estar seguros de que el Señor ayudará a que nuestra luz brille. Cuán agradecida estoy por la luz del Salvador que sigue dirigiendo esta iglesia por revelación. Invito a que sigamos el ejemplo de Jesucristo y a estar al tanto de quienes nos rodean. Busquen y oren para tener oportunidades de hacer que su luz brille, para que otras personas vean el camino hacia Jesucristo. Su promesa es grande. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Testifico que nuestro Salvador Jesucristo es el camino, es la verdad, la vida, la luz y el amor del mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén. I invite all of us to follow the example of Jesus Christ and be compassionately aware of those around us.
Look and pray for opportunities to let your light shine, that others may see the way to Jesus Christ. His promise is great. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have light of life. I testify that our Savior Jesus Christ is the way, the truth, the life, light, and love of the world. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. Puesto que la restauración reafirmó la verdad fundamental de que Dios sí obra en este mundo, podemos tener esperanza. Debemos tener esperanza, aún al afrontar las dificultades más insuperables. El pasado mes de octubre, el presidente Russell M. Nelson nos invitó a prepararnos para esta conferencia de abril de 2020, echando una mirada en retrospectiva, para ver la majestuosidad de la mano de Dios al restaurar el Evangelio de Jesucristo. La hermana Holland y yo nos tomamos en serio aquella invitación profética. Imaginamos que vivíamos a principios del siglo XIX y que éramos contemporáneos de la familia de Joseph Smith, padre. Luego, imaginamos que contemplábamos las creencias religiosas de aquella época y nos preguntábamos ¿qué falta en ellas? ¿Qué desearíamos tener? ¿Qué esperamos que Dios provea como respuesta a nuestros anhelos espirituales? Como resultado de ese gratificante ejercicio, nos dimos cuenta de que hace 2 siglos habríamos esperado fervorosamente la restauración de un concepto de Dios más verdadero y santo del que la mayoría de la gente de aquella época tenía, ya que a menudo él parecía estar oculto detrás de siglos de errores teológicos y malinterpretaciones eclesiásticas. Tomando prestada una frase de William Ellery Channing, una prominente figura religiosa de la época, habríamos buscado el carácter paterno de Dios, que Channing consideraba la primera gran doctrina del cristianismo. Tal doctrina habría reconocido que Dios era un Padre Celestial amoroso, en vez de un juez severo que impartía rigurosa justicia, o un propietario ausente que alguna vez se había dedicado a los asuntos terrenales, pero que ahora estaba ocupándose de otros asuntos en algún otro lugar del universo. Sí, nuestras esperanzas en 1820 habrían sido descubrir que Dios vive, que es amoroso y accesible, que habla y que guía tan abiertamente en el presente como lo hacía en el pasado. Un verdadero padre que lloraría ante la idea de perder siquiera a un hijo descarriado. Ciertamente no sería un autócrata frío y arbitrario que predestinó a unos pocos elegidos a la salvación y que luego relegó al resto de la familia humana a la condenación. No, él sería alguien cuyas acciones, cada una de ellas, según la declaración divina, serían para el beneficio del mundo, porque él ama al mundo y a cada uno de sus habitantes. Ese amor sería la razón principal por la que enviaría a Jesucristo, su Hijo unigénito, a la tierra. Con respecto a Jesús, si hubiéramos vivido en aquellos primeros años del siglo XIX, nos habríamos percatado con gran alarma de que las dudas sobre la realidad de la vida y la resurrección del Salvador comenzaban a arraigarse de forma significativa dentro del cristianismo. Por lo tanto, habríamos esperado que el mundo entero recibiera evidencia que confirmase el testimonio bíblico de que Jesús es el Cristo, el Hijo literal de Dios, el Alfa y la Omega, y el único Salvador que conocerá este mundo. Entre nuestras más fervientes esperanzas habría estado el que se manifestara otra evidencia en forma de escritura, algo que pudiese constituir otro testamento de Jesucristo, que ampliara y mejorase nuestro conocimiento sobre su milagroso nacimiento, su prodigioso ministerio, su sacrificio expiatorio y su gloriosa resurrección. Ciertamente, tal documento sería justicia enviada desde los cielos y la verdad que brota de la tierra. Al observar el mundo cristiano de esos días,
Habríamos esperado hallar a alguien autorizado por Dios con la verdadera autoridad del sacerdocio que pudiese bautizarnos, conferir el don del Espíritu Santo y administrar todas las ordenanzas del Evangelio necesarias para la exaltación. En 1820, habríamos esperado ver el cumplimiento de las elocuentes promesas de Isaías, Miqueas y otros profetas antiguos en cuanto al regreso de la majestuosa casa del Señor. Nos habría emocionado ver la gloria de santos templos establecidos nuevamente, con el espíritu, las ordenanzas, el poder y la autoridad para enseñar verdades eternas, sanar heridas personales y unir a las familias para siempre. Yo habría buscado en todo lugar y en todas partes, hasta encontrar a alguien autorizado que nos dijese a mi amada Patricia y a mí que nuestro matrimonio en tal sitio estaba sellado por el tiempo y por toda la eternidad, para nunca oír la inquietante maldición de hasta que la muerte los separe. Sé que en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas, pero en lo personal, si fuera tan afortunado como para heredar una de ellas, para mí no sería más que una choza derruida si Pat y nuestros hijos no estuviesen conmigo para compartir esa heredad. Y con respecto a nuestros antepasados, algunos de los cuales vivieron y murieron en la antigüedad sin siquiera oír el nombre de Jesucristo, habríamos esperado que se restaurara aquel tan justo y misericordioso concepto bíblico, la práctica de que los seres vivos ofrezcan ordenanzas salvadoras a favor de sus familiares ya fallecidos. No hay ninguna práctica que pueda imaginar que demuestre con más esplendor el interés de un Dios amoroso por cada uno de sus hijos terrenales, sin importar cuándo vivieron ni dónde murieron. Ahora bien, nuestra lista de esperanzas de 1820 podría continuar, pero tal vez el mensaje más importante de la restauración es que dichas ordenanzas no habrían sido en vano. Comenzando con el evento en la Arboleda Sagrada y hasta la actualidad, esos deseos empezaron a volverse realidad y llegaron a ser, como el apóstol Pablo y otros enseñaron, verdades y verdaderas anclas para el alma, seguras y firmes. Lo que alguna vez fueron solo esperanzas, ahora son parte de la historia. Esta es nuestra mirada retrospectiva a la bondad de Dios para con el mundo en los pasados 200 años. Pero, ¿qué hay de nuestra mirada hacia el futuro? Todavía tenemos esperanzas que aún no se han cumplido. En este preciso momento, libramos una batalla que requiere que todos pongamos el hombro contra el COVID-19. Un solemne recordatorio de que un virus 100 veces más pequeño que un grano de arena puede subyugar a naciones y continentes y a las economías globales. Es más, aún esperamos un mundo libre del virus del hambre y de vecindarios y naciones libres del virus de la pobreza. Tenemos la esperanza de escuelas donde a los alumnos se les enseñe en vez de que se les dispare, y de dignidad personal para cada hijo de Dios, sin heridas de ninguna forma de prejuicios raciales, étnicos ni culturales. La columna vertebral de todo eso es nuestra esperanza incesante de una mayor devoción a los dos mandamientos más grandes. Primero, amar a Dios al seguir su consejo, y amar a nuestro prójimo al mostrar bondad y compasión, paciencia y perdón. Esas dos directivas divinas aún son, y por siempre serán, la única esperanza real que tenemos de brindar a nuestros hijos un mundo mejor que el que ahora ellos conocen. Además de estos deseos globales, muchos de los que hoy nos están viendo y escuchando tienen esperanzas muy personales. La esperanza de que su matrimonio mejore, o quizá de tan solo concretar matrimonio, contraerlo. La esperanza de superar una adicción, la esperanza de que un hijo descarriado regrese, la esperanza de que cesen los dolores físicos o emocionales que les aquejan. Puesto que la restauración reafirmó la verdad fundamental de que Dios sí obra en este mundo, podemos y debemos tener esperanza, aún al afrontar las dificultades más críticas. Eso es lo que significa el pasaje de las Escrituras que indica que Abraham pudo tener esperanza contra esperanza, es decir, pudo creer, a pesar de tener todos los motivos para no creer
que él y Sara podrían concebir un hijo cuando eso parecía totalmente imposible. Por tanto, pregunto, si tantas de nuestras esperanzas de 1820 pudieron comenzar a cumplirse con un destello de luz divina dado a un simple muchacho arrodillado en una arboleda al norte del estado de Nueva York, ¿por qué no habríamos de esperar que el Dios de toda esperanza pueda responder una maravillosa y milagrosamente también los deseos rectos y los anhelos cristianos? Todos necesitamos creer que lo que deseamos en rectitud algún día, de alguna manera, aún puede ser nuestro. Hermanos y hermanas, sabemos cuáles fueron algunas de las deficiencias religiosas de comienzos del siglo XIX. Es más, sabemos de carencias religiosas que aún hoy en día no satisfacen el hambre ni la esperanza de algunas personas. Sabemos que varias de esas insatisfacciones alejan a algunos de las instituciones eclesiásticas tradicionales. También sabemos, como expresó un decepcionado escritor, que muchos líderes religiosos de la época parecen no tener idea de cómo abordar tal declive, por lo que responden con una sopa aguada de deísmo terapéutico, activismos simbólicos baratos, herejías cuidadosamente formuladas o a veces solo palabrerías carentes de inspiración, y todo ello en un momento en que el mundo necesita mucho más, cuando la nueva generación merece mucho más, y cuando en su época Jesús ofreció mucho más. Como discípulos de Cristo en nuestros días, podemos elevarnos por encima de aquellos israelitas de antaño que gimieron: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Ciertamente, si al final perdemos la esperanza, perdemos nuestra última posesión sustentadora. Fue sobre la puerta misma del infierno que Dante escribió una advertencia para todos los que viajaban a través de su Divina Comedia. «Oh, los que entráis», dijo él, «dejad toda esperanza». Sin duda, cuando se pierde la esperanza, lo que nos queda es la llama del infierno ardiendo por doquier. Cuando estamos acorralados y, como dice el himno, el manto de la noche cae y todo cubrirá, entre nuestras virtudes más indispensables estará el preciso don de la esperanza, unido inseparablemente a nuestra fe en Dios y a nuestra caridad para con los demás. En este año del Bicentenario, cuando miremos atrás para ver todo lo que se nos ha dado y nos regocijemos por la cristalización de tantas esperanzas, me hago eco del sentir de una hermosa joven exmisionera que nos dijo en Johannesburgo hace unos meses: «No viajamos tan lejos para llegar solo hasta aquí». Parafraseando uno de los discursos de despedida más inspiradores que se han registrado en las Escrituras, digo con el profeta Nefi y con esa joven hermana: «Amados hermanos y hermanas míos, después de haber recibido estos primeros frutos de la restauración, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. He aquí os digo que no. Debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Si lo hacéis, dice el Padre, tendréis la vida eterna». Doy gracias por todo lo que se nos ha dado en esta, la última y más grandiosa de todas las dispensaciones, la del Evangelio restaurado de Jesucristo. Los dones y las bendiciones que fluyen de dicho Evangelio significan todo para mí. Así que, en un esfuerzo por agradecer a mi Padre Celestial por ellos, tengo promesas que cumplir y mucho por hacer antes de dormir, y mucho por hacer antes de dormir. Ruego que sigamos adelante con amor en el corazón, andando en el fulgor de esperanza que ilumina la senda de la santa preparación en la que estamos desde hace ya 200 años. Testifico que el futuro estará tan colmado de milagros y de abundantes bendiciones como el pasado. Tenemos todos los motivos para esperar bendiciones aún mayores que las que ya hemos recibido, pues esta es la obra del Dios Todopoderoso. Esta es la Iglesia de la Revelación Continua, y este es el Evangelio de gracia y benevolencia ilimitadas. Testifico a todos de estas y más verdades, en el nombre de Jesucristo. Amén. When our backs are to the wall, and as the hymn says, other helpers fail and comforts flee, among our most indispensable virtues will be this precious gift of hope, linked inextricably to our faith in God
and our charity to others. In this bicentennial year, when we look back to see all we have been given and rejoice in the realization of so many hopes fulfilled, I echo the sentiment of a beautiful young returned sister missionary who said to us in Johannesburg just a few months ago, "We did not come this far to only come this far." Paraphrasing one of the most inspiring valedictories ever recorded in Scripture, I say with the prophet Nephi and that young sister, "My beloved brethren and sisters, after ye have received these first fruits of the restoration, I would ask if all is done. Behold, I say unto you, nay. You must press forward with a steadfastness in Christ, having a perfect brightness of hope and a love of God and of all men. If you shall, saith the Father, you shall have eternal life." I give thanks, my brothers and sisters, for all we've been given in this last and greatest of all dispensations, the dispensation of the restored gospel of Jesus Christ. The gifts and the blessings that flow from that gospel mean everything to me, everything. And so, in an effort to thank my Father in heaven for them, I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. May we press forward with love in our hearts, walking in the brightness of hope that lights the path of holy anticipation that we've been on now for 200 years. I testify that the future is going to be as miracle-filled and bountifully blessed as the past has been. We have every reason to hope for blessings even greater than those we've already received, because this is the work of Almighty God. This is the church of continuing revelation. This is the gospel of Christ's unlimited grace and benevolence. I bear witness to all of these truths and so much more in the name of Jesus Christ. Amen. Ahora nos uniremos al coro para cantar "Ya regocijemos". Después del himno escucharemos al elder David A. Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles. Esta es la Conferencia General Anual número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Hace 200 años, en la arboleda sagrada, el joven José Smith vio y habló con Dios el Eterno Padre y con su Hijo Jesucristo. De ellos, José aprendió acerca de la verdadera naturaleza de la Trinidad y de la revelación continua mediante esa visión divina que dio inicio a la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aproximadamente 3 años después, la noche del 21 de septiembre de 1823, en respuesta a una ferviente oración, la habitación de José se llenó de luz hasta que quedó más iluminada que al mediodía. Un personaje se apareció junto a su cama, llamó al muchacho por su nombre y declaró que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni. Instruyó a José en cuanto a la salida del libro de Mormón y luego citó del libro de Malaquías en el Antiguo Testamento con una pequeña variación en el lenguaje utilizado en la versión de Reina Valera. He aquí, yo os revelaré el sacerdocio por medio de Elías el profeta antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Es importante destacar que la instrucción que Moroni dio a José Smith sobre la misión de Elías el profeta dio inicio a la obra del templo y de historia familiar en los últimos días, y fue un elemento clave en la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Ruego que el Espíritu Santo nos ayude al aprender juntos acerca de los convenios, las ordenanzas y las bendiciones que están a nuestro alcance en los templos de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Comienzo haciendo una pregunta fundamental. ¿Por qué fue importante el regreso de Elías el profeta? De las revelaciones de los últimos días, aprendemos que Elías el profeta poseía el poder sellador del sacerdocio de Melquisedec y que fue el último profeta que lo poseyó antes de la época de Jesucristo. El profeta José Smith explicó: el espíritu, poder y llamamiento de Elías el profeta es que ustedes tengan la autoridad de poseer las llaves de la plenitud del sacerdocio de Melquisedec y de obtener todas las ordenanzas que pertenecen al reino de Dios, aún para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, incluso los que estén en los cielos. Esta sagrada autoridad para sellar es necesaria a fin de que todo lo que ates en la tierra sea atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra sea desatado en los cielos. José aclaró aún más cómo rescatará Dios a esta generación. Enviará a Elías el profeta, quien revelará los convenios para sellar el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. El profeta Elías se apareció a Moisés en el monte de la Transfiguración y confirió esta autoridad sobre Pedro, Santiago y Juan. Elías el profeta también se apareció con Moisés y Elías el 3 de abril de 1836 en el templo de Kirtland y confirió las mismas llaves del sacerdocio sobre José Smith y Oliver Cowdery. La restauración de la autoridad para sellar por medio de Elías el profeta en 1836 fue necesaria para preparar al mundo para la segunda venida del Salvador, e inició un interés mundial mucho mayor en la investigación de historia familiar. La palabra corazón se emplea más de 1000 veces en los libros canónicos. Esa palabra, simple pero significativa, a menudo denota los sentimientos íntimos de una persona. Nuestro corazón, la suma total de nuestros deseos, afectos, intenciones, motivos y actitudes, define quiénes somos y determina lo que llegaremos a ser. Y la esencia de la obra del Señor es cambiar, hacer volver y purificar el corazón mediante convenios del Evangelio y ordenanzas del sacerdocio.
No edificamos los santos templos ni entramos en ellos solo para tener una experiencia personal o familiar memorable. Más bien, los convenios que se reciben y las ordenanzas que se efectúan en los templos son esenciales para la santificación de nuestro corazón y para la exaltación final de los hijos y las hijas de Dios. El plantar en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, incluso a Abraham, Isaac y Jacob, el hacer volver el corazón de los hijos hacia sus propios padres, llevando a cabo la búsqueda de datos de historia familiar y el realizar ordenanzas vicarias en el templo, son labores que bendicen a las personas en ambos lados del velo. Cuando llegamos a estar anhelosamente consagrados a esta sagrada obra, obedecemos los mandamientos de amar y servir a Dios y a nuestro prójimo. Y tal servicio desinteresado nos ayuda verdaderamente a escucharlo y venir al Salvador. Los convenios y las ordenanzas del sacerdocio más sagrados se reciben únicamente en el templo, la casa del Señor. Todo lo que se aprende y todo lo que se realiza en el templo recalca la divinidad de Jesucristo y su función en el gran plan de felicidad del Padre Celestial. El presidente Ezra Taft Benson describió un importante modelo que el Redentor emplea para llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Él dijo: "El Señor obra de adentro hacia afuera. El mundo obra de afuera hacia adentro. El mundo trata de sacar a la gente de la bajeza. Cristo saca la bajeza social del corazón de las personas y ellas mismas salen de los barrios bajos. El mundo trata de reformar al hombre cambiándolo de ambiente. Cristo cambia al hombre y éste cambia su entorno. El mundo trata de amoldar el comportamiento del hombre, pero Cristo puede cambiar la naturaleza humana. Los convenios y las ordenanzas del sacerdocio son esenciales en el proceso continuo de renacimiento espiritual y transformación. Son el medio por el cual el Señor obra con cada uno de nosotros de adentro hacia afuera. Los convenios que se honran con resolución, que se recuerdan siempre y que están escritos con el Espíritu del Dios vivo en tablas de carne del corazón, brindan un propósito y la certeza de las bendiciones en la vida terrenal y por la eternidad. Las ordenanzas que se reciben de manera digna y se recuerdan de forma continua abren los canales celestiales a través de los cuales el poder de la divinidad puede fluir a nuestra vida. No vamos al templo para escondernos o escapar de los males del mundo. Más bien, vamos al templo para vencer al mundo del mal. Cuando invitamos el poder de la divinidad a nuestra vida, al recibir las ordenanzas del sacerdocio y al hacer y guardar convenios sagrados, somos bendecidos con una fortaleza mayor a la nuestra para superar las tentaciones y los desafíos de la vida terrenal y para hacer lo bueno y llegar a ser buenos. El primer templo de esta dispensación se construyó en Kirtland, Ohio, y se dedicó el 27 de marzo de 1836. En una revelación dada al profeta José Smith una semana después de la dedicación, el Señor declaró: "Regocíjese el corazón de todo mi pueblo, que con su fuerza ha construido esta casa a mi nombre. Sí, el corazón de millares y decenas de millares se regocijará en gran manera como consecuencia de las bendiciones que han de ser derramadas y la investidura con que mis siervos han sido investidos en esta casa. Y la fama de esta casa se extenderá hasta los países extranjeros. Y este es el principio de la bendición que se derramará sobre la cabeza de los de mi pueblo". Presten atención a las frases "el corazón de millares y decenas de millares se regocijará en gran manera" y "la fama de esta casa se extenderá hasta los países extranjeros". Estas fueron declaraciones impresionantes en abril de 1836, cuando la iglesia tenía relativamente apenas un puñado de miembros y un templo. Hoy, en 2020, tenemos 168 templos en funcionamiento y otros 49 templos están en construcción o han sido anunciados.
Las casas del Señor se están edificando en las islas del mar y en países y lugares que previamente muchos consideraban que eran poco probable que se construyera un templo. La ceremonia de la investidura actual se presenta en 88 idiomas y estará disponible en muchas otras lenguas a medida que se edifiquen templos para bendecir a más hijos de Dios. En los próximos 15 años, el número de idiomas en los que las ordenanzas del templo estarán disponibles posiblemente se duplicará. Este año daremos la palada inicial y comenzaremos la construcción de 18 templos. Por otro lado, llevó 150 años edificar los primeros 18 templos, desde la organización de la iglesia en 1830 hasta la dedicación del templo de Tokio, Japón, efectuada por el presidente Spencer W. Kimball en 1980. Consideremos cómo se ha apresurado la obra del templo tan solo durante la vida del presidente Russell M. Nelson. Cuando el presidente Nelson nació el 9 de septiembre de 1924, la iglesia tenía 6 templos en funcionamiento. Cuando fue ordenado apóstol el 7 de abril de 1984, 60 años más tarde, había 26 templos en funcionamiento, un incremento de 20 templos en 60 años. Cuando se sostuvo al presidente Nelson como presidente de la iglesia, había 159 templos en funcionamiento, un incremento de 133 templos en los 34 años durante los que prestó servicio como miembro del Quórum de los 12. Desde que se convirtió en presidente de la iglesia el 14 de enero de 2018, el presidente Nelson ha anunciado 35 nuevos templos. El 96% de los templos existentes han sido dedicados durante la vida del presidente Nelson. El 84% se han dedicado desde que fue ordenado apóstol. Como miembros de la Iglesia restaurada del Señor, asombro nos da el ritmo cada vez más acelerado de su obra en los últimos días. Y habrá más templos. Brigham Young profetizó: para cumplir esta obra tendrá que haber no solo un templo, sino miles de ellos, y miles y decenas de miles de hombres y mujeres irán a esos templos y oficiarán por las personas que hayan vivido en épocas tan remotas como el Señor habrá de revelarnos. Es comprensible que el anuncio de cada nuevo templo sea una fuente de gran gozo y una razón para dar gracias al Señor. Sin embargo, nuestro enfoque principal debe estar en los convenios y las ordenanzas que pueden cambiar nuestro corazón y profundizar nuestra devoción al Salvador, y no simplemente en la ubicación o la belleza del edificio. Las obligaciones fundamentales que recaen sobre nosotros como miembros de la Iglesia restaurada del Señor son escucharlo y hacer que nuestro propio corazón cambie mediante los convenios y las ordenanzas, y cumplir alegremente con la responsabilidad divinamente señalada de brindar las bendiciones del templo a toda la familia humana en ambos lados del velo. Con la dirección y ayuda de Dios, ciertamente cumpliremos esos deberes sagrados. El profeta José Smith declaró: la edificación de Sion es una causa que ha interesado al pueblo de Dios en todas las edades. Es un tema que los profetas, reyes y sacerdotes han tratado con gozo particular. Han mirado adelante con gloriosa expectativa hacia el día en que vivimos, e inspirados por celestiales y gozosas expectativas, han cantado, escrito y profetizado acerca de esta, nuestra época, pero murieron sin verla. A nosotros nos es permitido verla, participar en ella y ayudar a extender esta gloria de los últimos días. El sacerdocio celestial se unirá con el terrenal
para realizar estos grandes propósitos, una obra que Dios y los ángeles han contemplado con gozo por muchas generaciones, que ardió en las almas de los antiguos patriarcas y profetas. Una obra que está destinada a ejecutar la destrucción de los poderes de las tinieblas, la renovación de la tierra, la gloria de Dios y la salvación de la familia humana. Testifico que el Padre y el Hijo se aparecieron a José Smith y que Elías el profeta restauró la autoridad para sellar. Los sagrados convenios y ordenanzas del templo pueden fortalecernos y purificar nuestro corazón cuando lo escuchamos a Él y recibimos el poder de la divinidad de nuestra vida. Y testifico que esta obra de los últimos días destruirá los poderes de las tinieblas y llevará a cabo la salvación de la familia humana. Testifico de estas verdades en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Agradecemos a todos los discursantes que nos han hablado en esta maravillosa sesión y al coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo por la hermosa música que nos ha proporcionado esta mañana. Antes de nuestro último discursante, el coro cantará Israel, Jesús os llama. Luego tendremos el privilegio de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Después de las palabras del presidente Nelson, el coro cantará el himno de Hosana y la congregación se unirá al coro cuando se les indique para cantar el Espíritu de Dios. Luego, la última oración la ofrecerá el elder Peter M. Johnson de los 70.
Queridos hermanos y hermanas, cuán agradecido estoy de que hayamos podido reunirnos hoy mediante la tecnología para adorar juntos en esta mañana de domingo. Qué bendecidos somos de saber que se ha restaurado el Evangelio de Jesucristo en la tierra. En las últimas semanas, la mayoría de nosotros hemos experimentado alteraciones en nuestras vidas personales, terremotos, incendios, inundaciones, plagas, y sus secuelas han trastocado la vida diaria y han provocado escasez de alimentos, artículos básicos y ahorros. En medio de todo esto los felicito y les agradezco que hayan decidido acompañarnos y escuchar la palabra del Señor en estos tiempos tumultuosos. Al unirse con nosotros aquí en esta conferencia, la oscuridad creciente que acompaña a la tribulación hace que la luz de Cristo brille con mayor fulgor. Solo piensen en el bien que podemos hacer cada uno de nosotros en estos tiempos de agitación mundial. Su amor por el Salvador y su fe en Él pueden ser el factor que promueva que alguien descubra la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. En los 2 últimos años, la hermana Nelson y yo nos hemos reunido con miles de ustedes por todo el mundo. Nos hemos congregado en auditorios al aire libre y en salas de fiesta de hoteles. En cada escenario he sentido que estaba en presencia de los elegidos del Señor y que estaba viendo cómo ocurría ante mis ojos el recogimiento de Israel. Vivimos en el día que nuestros antepasados con ansiosa expectativa han aguardado. Estamos sentados en primera fila para presenciar en vivo lo que el profeta Nefi vio solo en visión. Que el poder del Cordero de Dios descendería sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Ustedes, mis hermanos y hermanas, se hallan entre esos hombres y mujeres y niños que Nefi vio. Piensen en ello. Sin importar dónde vivan ni cuáles sean sus circunstancias, el Señor Jesucristo es su Salvador. Y José Smith, el profeta de Dios, es su profeta. Él fue preordenado desde antes de la fundación de esta tierra para ser el profeta de esta última dispensación, en la que nada se retendrá de los santos. En el transcurso de este proceso continuo de la restauración, la revelación continúa fluyendo desde el Señor. ¿Qué significado tiene para ustedes que el Evangelio de Jesucristo se ha restaurado en la tierra? Significa que ustedes y sus familias pueden sellarse para siempre. Significa que gracias a que han sido bautizados por alguien con autoridad de Jesucristo y han sido confirmados miembros de su iglesia, pueden disfrutar de la compañía constante del Espíritu Santo. Él los guiará y protegerá. Significa que nunca quedarán sin consuelo o sin acceso al poder de Dios para recibir su ayuda. Significa que el poder de Dios puede bendecirlos cuando reciban las ordenanzas esenciales y hagan convenios con Dios y los guarden. Estas verdades sirven de ancla a nuestras almas, en particular en los tiempos en que ruge la tempestad. El libro de Mormón registra el clásico surgimiento y la caída de 2 civilizaciones importantes. Su narración demuestra cuán fácil es para la mayoría del pueblo olvidarse de Dios, rechazar las admoniciones de los profetas del Señor y buscar el poder, la popularidad y los placeres de la carne. Reiteradamente, los profetas anteriores han declarado al pueblo grandes cosas y maravillosas, las cuales no creyeron. No es diferente en nuestros días. A lo largo de los años,
Se han escuchado cosas grandes y maravillosas pronunciadas desde púlpitos dedicados por toda la tierra. Sin embargo, la mayoría de las personas no aceptan esas verdades, bien sea porque no saben dónde buscarlas, o porque escuchan a aquellos que no poseen toda la verdad, o porque han rechazado la verdad a cambio de intereses mundanales. El adversario es astuto. Durante miles de años, él ha estado haciendo que lo bueno parezca malo y lo malo, bueno. Sus mensajes suelen ser estruendosos, atrevidos y arrogantes. Sin embargo, los mensajes de nuestro Padre Celestial son sumamente diferentes. Él se comunica con sencillez, en voz baja y con tan asombrosa claridad que no podemos malentenderlo. Por ejemplo, cada vez que Él ha presentado a su Hijo unigénito a seres mortales en la tierra, lo ha hecho usando muy pocas palabras. En el monte de la Transfiguración, Dios dijo a Pedro, Santiago y Juan: "Este es mi Hijo amado, a Él oíd". Sus palabras a los nefitas en la antigua ciudad de abundancia fueron: "He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a Él oíd". Y a José Smith, en esa declaración profunda que dio inicio a esta dispensación, Dios dijo con sencillez: "Este es mi Hijo amado, escúchalo". Ahora, queridos hermanos y hermanas, consideren el hecho de que en estos tres casos que acabo de mencionar, justo antes de que el Padre presentara a su Hijo, las personas allí presentes se hallaban en un estado de temor y hasta cierto punto de desesperación. Los apóstoles estaban con temor al ver a Jesucristo envuelto en una nube en el monte de la Transfiguración. Los nefitas sentían temor, luego de haber padecido por la destrucción y las tinieblas durante varios días. José Smith se hallaba bajo las garras de una fuerza tenebrosa justo antes de que se abrieran los cielos. Nuestro Padre sabe que lo que más nos ayudará cuando nos rodee la incertidumbre y el temor es escuchar a su Hijo. Porque cuando procuremos escuchar, verdaderamente escuchar a su Hijo, seremos guiados a saber lo que debemos hacer en toda circunstancia. La primera palabra de Doctrina y Convenios es escuchad, que significa oír con la intención de obedecer. Escuchar con la intención de obedecer significa escucharlo. Escuchar lo que el Salvador dice y entonces dar oído a su consejo. En esas palabras, o esa palabra, escúchalo, Dios nos da el patrón o modelo para tener éxito, felicidad y gozo en esta vida. Debemos escuchar las palabras del Señor, prestar atención a ellas y dar oído a lo que Él nos ha dicho. Como discípulos de Jesucristo, nuestros esfuerzos por escucharle a Él han de ser cada vez con mayor intención. Se requiere un esfuerzo consciente y constante para llenar nuestra vida diaria con sus palabras, sus enseñanzas y sus verdades. No podemos confiar simplemente en la información que encontramos en las redes sociales. Con miles de millones de palabras en línea y un mundo saturado de campañas comerciales, infiltrado constantemente por los ruidos y malvados esfuerzos del adversario, ¿dónde podemos ir a escucharlo? Podemos ir a las Escrituras. En ellas se nos enseña acerca de Jesucristo y su Evangelio, de la magnitud de su expiación y del gran plan de felicidad y redención
de nuestro Padre. Sumergirnos diariamente en la palabra de Dios es crucial para la supervivencia espiritual en estos días de agitación mundial. Al deleitarnos diariamente en las palabras de Cristo, las palabras de Cristo nos dirán cómo responder a dificultades que jamás pensamos que íbamos a enfrentar. También podemos escucharlo en el templo. La casa del Señor es una casa de aprendizaje. Allí el Señor nos enseña a su propia manera. Allí cada ordenanza enseña acerca del Salvador. Allí aprendemos cómo podemos apartar el velo y comunicarnos más claramente con el cielo. Allí aprendemos cómo reprender al adversario e invocar el poder del sacerdocio del Señor para fortalecernos a nosotros y a los que amamos. Cuán deseosos deberíamos estar todos de buscar refugio allí. Cuando se hayan levantado las restricciones transitorias por el COVID-19, tengan a bien programar espacios de tiempo regulares para adorar y servir en el templo. Cada minuto de ese tiempo los bendecirá a ustedes y a sus familias como nada más puede hacerlo. Cuando estén allí, tomen tiempo para meditar sobre lo que escuchen y sientan. Pidan al Señor que les enseñe cómo abrir los cielos para bendecir su vida y la de las personas a las que aman y sirven. Como la adoración en el templo no es posible actualmente, les invito a participar más en la historia familiar, que abarca la investigación y la indexación. Les prometo que conforme aumenten el tiempo que pasen en el templo y en la obra de historia familiar, aumentará y mejorará su capacidad de escucharle a Él. También podemos escucharlo con mayor claridad si refinamos nuestra capacidad de reconocer los susurros del Espíritu Santo. Nunca ha sido más necesario que en este momento saber cómo el Espíritu Santo les habla. En la Trinidad, el Espíritu Santo es el mensajero. Él les comunicará pensamientos a su mente que el Padre y el Hijo desean que reciban. Él es el Consolador. Él transmitirá un sentimiento de paz a su corazón. Al leer y escuchar la palabra del Señor, Él testifica de la verdad y les confirmará lo que es verdadero. Reitero mi súplica de que hagan lo que sea necesario para elevar su capacidad espiritual para recibir revelación personal. El hacerlo les ayudará a saber cómo avanzar con su vida, qué hacer en tiempos de crisis y cómo discernir y evitar las tentaciones y los engaños del adversario. Finalmente, lo escuchamos a Él al dar oído a las palabras de los profetas videntes y reveladores. Los apóstoles ordenados de Jesucristo siempre testifican de Él. Ellos nos indican el camino, en tanto avanzamos por el doloroso laberinto de nuestras experiencias terrenales. ¿Qué sucederá si escuchamos, prestamos atención y damos oído con mayor intención a lo que el Salvador ha dicho y lo que está diciendo ahora a través de sus profetas? Les prometo que serán bendecidos con poder adicional para lidiar con la tentación, las pruebas y la debilidad. Les prometo milagros en sus matrimonios, sus relaciones familiares y sus trabajos diarios. Y les prometo que se incrementará su capacidad para sentir gozo, aun si aumentan las turbulencias en sus vidas. Esta conferencia de abril del 2020 nos presenta la oportunidad de conmemorar un evento que cambió al mundo. Al prever el bicentenario de la primera visión, recibida por José Smith, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, reflexionamos en lo que podríamos hacer para conmemorar de forma apropiada este acontecimiento especial.
Dicho acontecimiento dio inicio a la restauración del Evangelio de Jesucristo e introdujo la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Nos preguntamos si se debería erigir otro monumento. Pero al considerar el impacto y el efecto histórico y mundial de la primera visión, tuvimos la impresión de establecer un monumento no de granito ni de piedra, sino de palabras. Palabras de proclamación solemne y sagrada, escritas no para esculpirse en tablas de piedra, sino palabras que pudiesen grabarse en tablas de carne del corazón de todos los seres humanos. Durante los 190 años transcurridos desde que se organizó la Iglesia, se han emitido solo 5 proclamaciones, siendo la última, La familia, una proclamación para el mundo, presentada por el presidente Gordon B. Hinckley en 1995. Al contemplar esta época importante en la historia del mundo y el mandato del Señor de acelerar el recogimiento de Israel en preparación para la segunda venida de Jesucristo, nosotros, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, promulgamos la siguiente declaración. Se titula La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Una proclamación para el mundo en el Bicentenario. Fue redactada por la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con fecha de abril de 2020. Para prepararnos para el día de hoy, grabé un video de esta proclamación en la arboleda sagrada donde José Smith vio al Padre y al Hijo. Solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de su Hijo amado, Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. Hace 200 años, en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios lo guiaría. Con humildad declaramos que en respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas, como se predijo en la Biblia. En esa visión, José se enteró de que después de la muerte de los apóstoles originales, la Iglesia de Cristo, de la época del Nuevo Testamento, dejó de existir en la tierra y que Él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. Afirmamos que bajo la dirección del Padre y del Hijo vinieron mensajeros celestiales para instruir a José y restablecer la Iglesia de Jesucristo. Juan el Bautista, como ser resucitado, restauró la autoridad para bautizar por inmersión para la remisión de pecados. 3 de los 12 apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, restauraron el apostolado y las llaves de la autoridad del sacerdocio. También vinieron otros, entre ellos Elías el profeta, quien restauró la autoridad para unir a las familias por siempre en relaciones eternas que trascienden la muerte.
También damos testimonio de que a José Smith se le dio el don y el poder de Dios para traducir un registro antiguo, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En las páginas de este texto sagrado se halla el relato del ministerio personal de Jesucristo entre la gente del hemisferio occidental, poco después de su resurrección. El libro enseña el propósito de la vida y explica la doctrina de Cristo, que es fundamental en ese propósito. Como libro canónico que acompaña a la Biblia, el Libro de Mormón testifica que todos los seres humanos son hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial. Que Él tiene un plan divino para nuestra vida y que su Hijo Jesucristo nos habla en la actualidad, así como lo hizo en los días antiguos. Declaramos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la Iglesia restaurada de Cristo de la época del Nuevo Testamento. Esta Iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo, Jesucristo, y sobre su expiación infinita y resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo a apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir a Él y a su Iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero. Han transcurrido 200 años desde que Dios el Padre y su Hijo amado Jesucristo dieron inicio a esta restauración. Millones de personas en todo el mundo han aceptado el conocimiento de estos acontecimientos que fueron predichos. Con alegría, declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma, dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Con reverencia y gratitud, en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber, como nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe, serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, esa es nuestra proclamación al mundo en cuanto a la restauración del Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Ha sido traducida a 12 idiomas. Otros idiomas van a seguir pronto. Y estará disponible inmediatamente en el sitio web de la Iglesia, del cual podrán descargar una copia. Estúdienla en privado y con sus familias y con sus amigos. Piensen en las verdades y el impacto que esas verdades tendrán en sus vidas si las escuchan, si realmente las obedecen y siguen los convenios que la acompañan. Yo sé que José Smith es el profeta preordenado que el Señor eligió para abrir esta última dispensación. Mediante él se ha restaurado la iglesia del Señor en la tierra. José selló su testimonio con su sangre. ¡Cuánto lo amo y lo honro! Dios vive, Jesús es el Cristo, su iglesia ha sido restaurada. Él y su Padre, nuestro Padre Celestial, velan por nosotros. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, al conmemorar la primera visión que tuvo José Smith del Padre y del Hijo, sentimos que sería apropiado regocijarnos juntos al participar en la exclamación de Hosana. La primera vez que se hizo esta exclamación sagrada en esta dispensación fue en la dedicación del templo de Kirtland el 27 de marzo de 1836. Hoy lo hacemos en la dedicación de cada templo. Es un tributo sagrado al Padre y al Hijo.
que simboliza la reacción de la multitud cuando el Salvador hizo su entrada triunfal a Jerusalén. También reafirma lo que el joven José experimentó ese día en la arboleda sagrada, que el Padre y el Hijo son dos seres glorificados a quienes adoramos y alabamos. Ahora les mostraré cómo hacer la exclamación de Hosana. Al hacerlo, invito a nuestros colegas de los medios de comunicación que traten con dignidad y respeto esta sagrada observancia. Cada uno de los participantes toma un pañuelo blanco y limpio, lo sostiene de uno de los extremos y lo agita mientras dice al unísono: Hosana, 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 a Dios y al Cordero, repitiéndolo 3 veces, seguido por Amén, Amén y Amén. Si no tienen un pañuelo blanco, pueden simplemente agitar la mano. Hermanos y hermanas, los invito a ponerse de pie y participar en la exclamación de Hosana, tras lo cual se cantará el himno de Hosana y el Espíritu de Dios. A la señal del director, por favor, únanse para cantar el Espíritu de Dios. Hosana, 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 a Dios y al Cordero. Hosana, 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 a Dios y al Cordero. Hosana, 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 a Dios y al Cordero. Amén, amén y amén.
Nuestro Padre en los cielos, venimos ante ti con gratitud en nuestro corazón por el espíritu que hemos sentido durante esta sesión de la Conferencia General. Gracias por tu amor, por tu paciencia, tu confianza que nos tienes. Estamos tan agradecidos por el don de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Tan agradecidos por su amor redentor y su sacrificio, que empezó en el jardín de Getsemaní y que culminó en la cruz del Calvario. Te damos gracias por este maravilloso don que nos fortalece y nos edifica y nos ayuda a ser más como tú y tu Hijo. Te damos gracias por los mensajes que se han compartido en esta sesión de la conferencia, especialmente por la proclamación sobre tu visita y la de tu Hijo al profeta José Smith, que dio inicio a la restauración de todas las cosas. Gracias por tu mensaje que ahora se va al mundo. Te rogamos que éste pueda cimentarse en nuestro corazón y mente para que actuemos en base a las cosas que sabemos que son verdad y compartamos el mensaje del Evangelio restaurado de tu Hijo en todo el mundo. Rogamos sanamiento y fortaleza, consuelo en estos tiempos sin precedentes. Y te pedimos que podamos superar al temor y a la duda y la incertidumbre al escuchar y seguir la voz de tu Hijo, Jesucristo. Y decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y los oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.